Siguiendo con lo respiratorio, hablamos de fibrosis pulmonar. ¿Qué entienden por la palabra fibrosis o por el concepto de fibrosis? Es un daño cicatrizal en cualquier parte del organismo, en este caso pulmonar, donde hay un cambio de arquitectura y cambia la elasticidad pulmonar, cambia la flexibilidad. Entonces es un daño cicatrizal progresivo, fibrosis, generalmente luego de procesos inflamatorios crónicos. Entonces acá van a ver un gráfico donde tenemos un pulmón normal con los alvéolos normales, donde se ven las paredes finas versus el alveolo, el bronquiolo respiratorio, la parte respiratoria, donde se encuentran las paredes alveolares engrosadas, donde hay poca flexibilidad, distensibilidad pulmonar, ¿sí? Con áreas intercambiadas con áreas normales. ¿Cuáles son las causas de la fibrosis? Tenemos causas idiopáticas que no sabemos, desconocidas, y hay factores genéticos y ambientales que van a desarrollar esta patología. En realidad, ¿en qué consiste esta fibrosis? En una alteración de la fibroproliferación en el epitelio alveolar. Hay más fibrosis. Entonces, luego de un proceso inflamatorio intersticial, llegan las células histiocytarias, monocitos, plasmocitos, donde van a generar áreas de fibrosis, ¿sí? Que se van a intercambiar con áreas sanas. Este patrón microscópico de áreas fibrosadas con áreas sanas se llama panal de abejas o panalización, que se ve en el estudio microscópico y también nos va a servir para cuando veamos los estudios radiológicos. En la clínica, ¿cómo se manifiesta un paciente con fibrosis? Disnea de esfuerzo, un paciente que normalmente realizaba tareas o actividades físicas y de repente comienza a sentir la dificultad respiratoria, esa disnea o falta de aire con los ejercicios normales o caminata normal. Tos. La característica de tos es que no moviliza secreciones, es una tos seca. Hipocratismo digital, que dijimos que es en los dedos, las uñas en un vidrio de reloj. Se da generalmente cuando veamos un hipocratismo digital es porque hay un sufrimiento respiratorio crónico, ya hay un déficit respiratorio crónico. Y si vamos a ocultar con el estetoscopio crepitantes finos en ambas bases pulmonares, sobre todo, tipo velcro. ¿Qué es el velcro? Es, por ejemplo, esto que estoy haciendo ahora, este sonidito, no sé si es como un despegamiento se escucha así tipo velcro cuando auscultamos. En etapas más avanzadas de la fibrosis pulmonar ya el paciente puede debutar con la clínica de una hipertensión pulmonar con esa disfunción ventricular derecha, una insuficiencia cardíaca derecha y toda su sintomatología. Hagamos una radiografía que se ve como, es muy sucia, es una radiografía de tórax de frente donde se observa unas imágenes, microimágenes radiodensas que ocupan ambos campos pulmonares. No hay aire, no hay oxígeno, por eso no se ve negra, se ve blanca, por la fibrosis. El diagnóstico de la fibrosis pulmonar es clínico, radiológico, las tomografías de alta resolución y la biopsia. Bien, acá es el ejemplo, este paciente acostumbrado a hacer sus actividades, caminatas, montañista, trekking, y de repente empieza a sentir dificultad respiratoria. Vamos a hablar de la fibrosis pulmonar idiopática, que es una especie de neumonía intersticial que luego se va a fibrosar. Afecta principalmente a los hombres más que a la mujer y se manifiesta como una neumonía intersticial. Es un intersticio ocupado. Es lo que llamamos vidrio esmerilado o radiografías sucias, placas sucias. Bueno, la fibrosis pulmonar idiopática, como dice el nombre, causa la fibrosis pulmonar progresiva, pero de etiología desconocida, y va a producir una neumonía intersticial. La mayoría de los pacientes sufren un deterioro crónico y no tienen mucha supervivencia. Bien, podemos hablar de factores de riesgo para producir la fibrosis pulmonar idiopática. El tabaquismo, conocido porque es altamente tóxico para el sistema respiratorio. Exposición a polvos ambientales, la exposición a
los mineros que pican y que reciben polvo, la gente que trabaja en las calles haciendo los agujeros, los que trabajan paraguas de Salta, ponele, haciendo agujeros, ese es polvo ambiental, o la polución, el policía de tránsito, actividades agrícolas y con aves por los microparásitos, los microorganismos que viven en las plumas y el polvo de las granjas, además que son muy alergógenas. El polvo animal, volvemos a la materia fecal seca de algunos animales que vuela en el ambiente. Los pulidores de piedra, por lo mismo que que desparraman o que se distribuyen este polvo. Peluqueros, el peluquero, ¿por qué tiene ese riesgo? Por los tóxicos o los insumos que utiliza, ya sea para teñir, para alisar, son muy agresivos para las vías respiratorias. Microorganismos como agresivos para el sistema respiratorio, Epstein-Barr y hepatitis C. Genéticas, tenemos que tener un tipo de genética para que tenga más predisposición a esa patología, que dijimos que es idiopática, pero genéticamente predispuesto. Bien. Entonces dijimos, como la fibrosis, la introducción de fibrosis. La fibrosis pulmonar idiopática es más frecuente en hombres mayores de 60 años que comienzan con la tos, esa tos persistente seca que es muy molesta, disnea progresiva con las actividades diarias y luego hasta para levantarse tienen disnea, un proceso de infecciones agudas recurrentes y el hipocratismo, ¿sí? El hipocratismo digital. Cuando ocultamos los crépitos húmedos bivasales tipo velcro y hay un antecedente importante que son pacientes fumadores. Sospechamos de esto cuando el paciente se presenta con esa tos disnea. Observemos las manos, por favor. Las radiografías de tórax, como les decía, ustedes ven acá una radiografía de tórax de frente, donde hasta la silueta cardíaca se mezcla con esas imágenes radiodensas difusas en ambos campos pulmonares que simulan una radiografía sucia o en vidrio esmerilado, ¿sí? Pulmonar. Solución, donde también vamos a enfermas. El diagnóstico dijimos que es clínico, radiológico, la tomografía de alta resolución, la biopsia pulmonar. Siempre la biopsia pulmonar, en caso que se haga, se hace por dos, que quiere decir en distintos lugares. Acuérdense que lo característico de la fibrosis que eran parches. Entonces por ahí hacemos la biopsia en un lugar donde es una área sana y no nos da el diagnóstico y por eso se pide en dos áreas distintas. Y espirometría bronquial. Fibrosis, por eso hay que pedir dos, y la espirometría restrictiva. ¿Cuál es la característica de esta prueba funcional? Que la capacidad vital forzada está disminuida y la pulmonar total también. Todo está disminuido, salvo la relación BEF1, capacidad que puede estar normal o aumentada. ¿Sí? Cuando esta clínica, esta sintomatología se presenta en mujeres, sobre todo en mujeres y jóvenes, debemos pensar en otras causas de esta fibrosis pulmonar. Por ejemplo, miren acá de nuevo, siempre puede estar afectando, acuérdense que es sistémica y puede estar afectando respiratorio. El patrón de incapacidad. El obstructivo con el restrictivo. El obstructivo se aplana, acá directamente se hace una forma curva, ni siquiera llega a subir, directamente, es más, sube muy, muy poquito y baja, versus lo normal. Por eso decimos que qué es lo que está disminuido en los patrones restrictivos, la capacidad vital, el BEF1, pero la relación puede estar normal o aumentada. Pronóstico de estos pacientes,
Como dijimos, muy pocos sobreviven, es una patología que te lleva a la muerte en poco tiempo, 2 a 3 años, una vez diagnosticada, sobre todo en pacientes que ya tenían como antecedentes tabáquicos y de mayor edad. Los, los parámetros predictivos de mala evolución, disnea y el panal de abejas. También podemos hacer a estos pacientes los estudios que son test de caminata y de ejercicio con tiempos prolongados. Comorbilidades, allá como dijimos, pueden debutar con la parte respiratoria exclusiva o la complicación cardiológica, la insuficiencia respiratoria, la insuficiencia cardíaca derecha, por hipertensión pulmonar. Bueno, y si no en pacientes más grandes, enfisema. El reflujo y la hernia hiatal son factores predisponentes al FIB, supuestamente, otros factores, ¿sí? Que pueden afectar porque puede haber esas microaspiraciones que se vayan a la parte respiratoria y actúen como antígenos generando este proceso inflamatorio crónico. El tratamiento, detener la progresión. El objetivo del tratamiento es aliviar los síntomas, detener la progresión de la enfermedad y prevenir las complicaciones. Puede haber tratamiento farmacológico y con terapias. Farmacológico, corticoides, prednisona, sobre todo. También se puede usar la rehabilitación, siempre la rehabilitación pulmonar, la rehabilitación con ejercicios para aumentar la capacidad, oxigenoterapia y la supresión del tabaco. La rehabilitación, como dijimos, ¿qué es lo que ayuda a la rehabilitación kinésica? Que estos pacientes tengan una actividad social, familiar, que puedan rehabilitar a esa actividad, reconectarse, aumentar la calidad de vida. La calidad de vida, sobre todo, son pacientes crónicos, pero con una progresión rápida. Entonces le podemos hacer ejercicios de fuerza, flexibilidad, ¿sí? Todos estos programas requieren del kinesiólogo y son caros y no están en todas partes del mundo. El kinesiólogo no está en todas partes. Bueno, los nuevos fármacos que se están usando, supuestamente actúa como un antifibrótico, son los fármacos nuevos. Pero bueno, el trasplante del pulmón es el tratamiento de elección, es muy caro, pero eleva la sobrevida un 70% en 5 años. ¿Cómo podemos tratar las enfermedades, las complicaciones? Con ventilación mecánica, corticoides y el tratar de la foto de él porque él es el que tuvo un ser, digamos que es una persona conocida del ambiente musical, del espectáculo. No sé si se acuerdan que el año pasado, no, en el 2018, recibió un trasplante bipulmonar por una fibrosis pulmonar idiopática.